Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. En esta nueva emisión les traemos los siguientes informes. Primero, Colombia y un Estado que no genera confianza. Segundo, una reforma a la Ley 100 que profundiza sus males. Tercero, otra tutela que manda a parar. Veamos. De masacre en masacre, así van las más recientes y lúgubres semanas en Colombia. Son de una reiteración, de una intensidad tal que la sociedad no ha terminado el duelo por una de ellas cuando ya llega la nefasta noticia de una más. En relación de lo sucedido están las que terminaron con la vida de 5 jóvenes en la ciudad de Cali, 5 en Arauca, 6 en el Tambo, Cauca, 8 en Samaniego, Nariño. Naciones Unidas reportó una cifra de 33 masacres ocurridas en los últimos meses. Todos estos sucesos nos recuerdan una y otra vez que el proceso de paz con las FARC se resume como un fracaso, que la disputa por los territorios está viva, que los factores que avivan el conflicto siguen sin resolución, que el Estado se deshace entre los intereses mafiosos y una geopolítica global beneficiada por la pervivencia y el ahondamiento del narcotráfico. Un proceso en el cual la fuerza pública termina enlodada como parte de los actores que perjudican a las comunidades y su pacífica convivencia. Precisamente en Samaniego resalta este actuar. Ubicado en un territorio que se extiende como corredor por una parte hacia el Ecuador y por otro hacia el Mar Pacífico, su población ha luchado por años por desarrollar y consolidar un ambiente para un necesario proceso de paz, que les permita vivir en tranquilidad, sin estar sometidos a los intereses de quienes pretenden el control y el dominio sobre sus territorios, con intereses sobre el ingreso de los acopios y de la extracción de la coca, como medio para lograr otro tipo de dominios. Sin embargo, estos esfuerzos en dirección de la construcción de paz en sus territorios no han encontrado ningún apoyo en el actual gobierno nacional. Está con nosotros en entrevista el historiador y sociólogo Sebastián Guerra. Bienvenido, Sebastián, y muchas gracias por estar en La Vacuna, expandiendo el antídoto contra la desinformación. Sebastián, hoy quisiéramos preguntarte, ¿por qué a pesar de toda la lucha que el municipio de Samaniego ha tenido, no se ha logrado parar la guerra? Digamos, más allá de la explicación tradicional de las rentas ilícitas o el narcotráfico, es importante resaltar la idea del control del orden territorial y social que muchas veces se deja de lado, y lo que hemos visto y los reportes que nos han dado, digamos, los analistas que están más en terreno, nos informan que lo que hay es una disputa, digamos, por el control y el orden social, y los diversos grupos, digamos, arguyen que defienden a la población en contravía de los otros, y así cada grupo, digamos, dice defender a la población en contravía de otros grupos, algunos tildados, por ejemplo, de paramilitares, y en esa disputa, digamos, de sospecha, suspicacia de si la población defiende o participa de un grupo u otro, pues hay un orden enrarecido de conflicto en esta región. Sebastián, ¿y considera usted que la siembra de estos cultivos ilícitos es uno de los factores que mantiene el conflicto en el municipio de Samaniego? Por supuesto. Toda esta región, si bien ha descendido un poco, digamos, la presencia de la hoja de coca, es muy marcado, digamos, los cultivos ilícitos y toda la economía ilegal alrededor del narcotráfico sigue siendo ese un combustible de la guerra, también con la minería ilegal, y esto, digamos, está en el centro de la disputa por los portafolios tributarios de las organizaciones que están allí. Entonces, pues controlar corredores, controlar rutas, controlar campesinos, digamos, cocaleros. Esta es una gran disputa y eso alimenta permanentemente el conflicto en Nariño. Y en este sentido,
¿Cuáles serían las alternativas que tiene la comunidad de Samaniego para lograr procesos de paz y erradicación de los cultivos ilícitos? Samaniego es también un municipio excepcional en iniciativas de paz. Digamos, para pensarse alternativas hoy, digamos, para la situación actual, bien viene echar para atrás y revisar como esa trayectoria de iniciativas y esos acumulados que tiene Samaniego y esas capacidades de construcción de paz, de reconciliación, de resiliencia que tiene este municipio. Yo mencionaría que Samaniego, por ejemplo, es el epicentro de lo que se llamó por allá desde el año 2004, 2005, el Pacto Local de Paz. Uno recuerda, por ejemplo, que cuando el alcalde Harold Montúfar por primera vez promovió esta iniciativa, hubo cierta tensión con el gobierno nacional, me estoy refiriendo por allá al año 2004, 2005, por la dificultad de hacer acuerdos territoriales con las guerrillas, ¿sí? Y la tensión que eso podría tener con posibles negociaciones nacionales, y sobre la capacidad o el rol que tendría un alcalde para dialogar con estas organizaciones. Entonces, hay un acumulado de experiencias y valdría la pena hoy pues, repasar lo que es el Acuerdo Local de Paz y también pensar la necesidad que se tiene de que en Nariño, por ejemplo, o Samaniego en particular, no es un municipio que haya quedado en los programas de desarrollo con enfoque territorial. Yo creo que habría que pensar también, digamos, la necesidad que se tiene de inversión, digamos, de focalizar programas y, digamos, la falencia que tenemos porque Samaniego no es un municipio que haya sido incluido en los PEDET. Gracias, Sebastián. Y con todo esto, nos queda la pregunta de cuáles son todos esos elementos que hacen o hicieron que se produzcan este tipo de masacres, como la que ha sucedido en Samaniego. Digamos que los móviles particulares del hecho pues todavía están en objeto de investigación por las autoridades, pero digamos bajo una perspectiva más contextual, histórica, de entendimiento de la dinámica del conflicto, uno diría que por un lado está la recomposición del ecosistema de los actores del conflicto, esa tensión y esa disputa por la provisión de orden en esta región, en un contexto particular de pandemia, donde hay que señalar que a las organizaciones armadas, digamos, les gusta el contexto de pandemia. Es decir, ¿por qué les gusta? Porque las organizaciones armadas vienen de tiempo atrás utilizando estrategias, modalidades propias de este escenario, como son las cuarentenas o, digamos, los toques de queda. Es decir, como que le viene bien a las organizaciones armadas estas modalidades de control de la población. Entonces nosotros en las ciudades nos venimos a dar cuenta de lo que es una cuarentena, nos encierran, nos controlan, hay restricción de la libertad, pero esa ya era una modalidad que en esas regiones, en las zonas rurales en particular, pues ya las organizaciones armadas utilizaban. Es decir, ya implementaban, si usted no quiere ponerle el nombre cuarentena, ya se utilizaban, y entonces ahorita como que aparecen como legitimadas de nueva manera por el contexto de pandemia. Entonces yo diría que hay un contexto de reorganización de las organizaciones, nuevo ajedrez de la guerra, disputa por la provisión de orden, en un contexto favorable, digamos, de restricción de la libertad y de provisión, digamos, o de control poblacional vía estas modalidades como toques de queda y cuarentenas. Y en el sentido de buscar unas alternativas por una agenda de paz, ¿cuáles creen que pueden ser los modelos económicos alternativos para esta región? Yo diría, Samaniego por su localización geográfica tiene potenciales y ya se ha hecho en el café y en la panela. Es muy importante, esos dos productos digamos, tienen mucho potencial económico para sacar población, digamos, de los cultivos ilícitos y llevarlos, digamos, a economías formalizadas, legales, etcétera. Pero siempre encontramos que es como un relato ya viejo en el país, que ese tránsito pues implica la provisión de bienes y servicios rurales, vías terciarias para poder sacar los productos. Siempre, digamos, el tránsito a economías legales, formalizadas,
implican ese ecosistema de bienes y servicios para que eso sea pues una opción real. Y Samaniego, en esa geografía endemoniada de esa cordillera que tiene, pues carece mucho de vías, distritos de riego, etcétera, para acompañar a estos productores en estos productos. Pero yo diría que hay un gran potencial en el café. Muchas gracias, Sebastián. Estas fueron las palabras de Sebastián Guerra, historiador y sociólogo. Muchas gracias por aceptar la invitación a La Vacuna, el antídoto contra la desinformación. Es así como estos territorios siguen sometidos a la pugna entre poderes locales con diversos intereses que entrelazan lo político, la administración pública, el conflicto armado, las grandes empresas y como eje común el narcotráfico, usando también disciplinamientos y estados de excepción como forma de coacción a sus pobladores. Los pobladores no renuncian a su compromiso por construir una paz a través de amplias democracias locales que pongan en marcha los procesos económicos alternativos como una opción ante la coca, pero que más allá de eso, logren construir formas de gobierno propio, populares e incluyentes con los más de 6.000 pobladores que son. Un desmonte y una reforma a la Ley 100 es un necesario proceso de gobierno y legitimidad social para que la salud no prosiga como fuente de negocio y enriquecimiento de las EPS, junto a los negociantes privados. Como una vez más ha quedado al descubierto con su incapacidad de atención real en esta pandemia. La salud está ahora en el ojo del huracán y lo seguirá estando si no se replantea su modelo de existencia para enfrentar los efectos de la crisis ambiental, del uso desinformado de las nuevas tecnologías y todo lo necesario para gozar de una vida digna, lo cual hace más que necesaria la superación de la Ley 100 de 1993. Frente a esto, un grupo de legisladores presentó en días pasados una propuesta para su reforma. Veamos lo que nos dicen Mauricio Torres y Jaime Urrego, médicos, actores sociales e impulsores desde hace años de esta necesaria reforma. En el inicio de la actual legislatura, un conjunto de senadores ha radicado un nuevo proyecto de reforma del sistema de seguridad social, el número 10, que ha sido presentado principalmente por la bancada de Cambio Radical, con el respaldo de otras bancadas y con el beneplácito del actual ministro de Salud. Un proyecto que pues, en su esencia se plantea como de una nueva reforma al sistema de salud colombiano, dado pues la crisis existente y muy expresada en el contexto de la pandemia, pero digamos que consideramos que este se suma a uno más de los proyectos que durante estos años se ha presentado y que pues demanda un análisis a profundidad para saber si efectivamente da salida o no a la situación que tiene el país. Este proyecto tiene como base en sus enfoques lo que se llama la gestión individual del riesgo y el aseguramiento. Está estructurado en 12 capítulos y digamos que el pilar del proyecto está sentado sobre la base de un cambio en el enfoque de las EPS para convertirlas en aseguradoras de salud y a su vez para que éstas se reduzcan y solamente queden aquellas que tienen la capacidad de funcionar. Y tiene una perspectiva que denomina de salud pública con una base territorial, pero totalmente articulada al aseguramiento. Entonces, vale la pena profundizar algunos elementos de análisis frente a este proyecto de ley para poderlo comprender bien y poder enfrentarlo adecuadamente. Bien, aquí, como lo menciona Mauricio, ante lo que estamos es frente a una dinámica de
aumento del totalitarismo, en la medida en que el Congreso está funcionando virtualmente, los debates son de muy mala calidad, y hay una alianza estratégica a la que se ha sumado Cambio Radical para respaldar al gobierno de Duque, que nos permite casi que aseverar que será un proyecto que tendrá un trámite expedito en el Congreso y que va a consolidar en un momento en que el COVID-19 ha desnudado la crisis del sistema y su incapacidad para poder dar respuesta a la garantía del derecho fundamental a la salud. La correlación de fuerzas hace que en vez de ser reformado profundamente este sistema, de acuerdo a la ley estatutaria que reconoce el derecho fundamental a la salud, van a hacer una reforma para profundizar un modelo en el sentido que lo ha planteado Mauricio, y es que haya un oligopolio, es decir, pocas empresas haciéndose a los recursos públicos de la salud aportados por impuestos y por la cotización de la seguridad social, en no más de 9 o 10 aseguradoras. 2, van a profundizar el tema de la gestión del riesgo, es decir, dinero para la enfermedad, pero no dinero para la salud. Y van a terminar de fragmentar lo que es la posibilidad de acceder al derecho a la salud, porque no se cambia el concepto de que todos tenemos derecho universal, sino que cada quien se afilia a una aseguradora distinta y esta estará, entre comillas, pendiente de gestionar el riesgo frente a una enfermedad. Y algo más, en esta ley, si sale aprobada, se va a formalizar aquel planteamiento según la cual no solamente, ya no tanto hay derecho, sino que hay deberes, y si tú no tienes adherencia al tratamiento, o tú de pronto has sido fumador, o no has tomado ciertas medidas, te van a cobrar por no cuidarte. Es decir, el reino y el mito de que a partir de incentivos financieros las cosas funcionan. Es típico y profundo neoliberalismo. Y en ese sentido, entonces, esta primera aproximación general a lo que es de ley presentado en esta legislatura permite ver que realmente no es un cambio de fondo, que no es la salida que requiere el país. Aquí no se toca el elemento estructural que configuró la Ley 100, que es una matriz de aseguramiento e intermediación financiera, que es lo que subordina todas las lógicas del modelo, las de prestación de servicios, la de organización de redes, la de contratación de los trabajadores, las maneras como se adscribe a la población, y que en tanto esa matriz de aseguramiento no sea tocada, no sea transformada, pues no podemos avanzar en otra dirección. Mira que realmente la sociedad requiere de un sistema universal, público, integral, con base en los aspectos de promoción y prevención, territorializado, ¿cierto? Que dé cuenta de las dinámicas poblacionales específicas que hay en los diversos territorios del país. Entonces, en este sentido, queremos aportar unos primeros elementos que también pueden leer con más detalle en la edición del periódico Desde Abajo, el artículo que elaboramos con Jaime, y ahí poder ir analizando con más detalle, con mayor profundidad, este proyecto de ley que a todas luces debería ser archivado y que la sociedad avance en términos de presión de movilización para realmente configurar un sistema de salud garante del derecho a la salud, que no trate a la población como asegurados, sino que los trate como ciudadanos que tienen derecho a la salud, y por lo tanto allí no debe estar la garantía de pago, sino que debe haber un sistema que atiende a las necesidades y demandas de la población. Por otro lado, traemos a colación el necesario enfrentamiento y la superación del modelo de control social y territorial soportado sobre miles de hectáreas sembradas con coca. Como es conocido, en los acuerdos de La Habana quedó establecido que para dejar atrás una realidad que tanto daño ha producido a nuestro país,
es indispensable concertar con las comunidades los procesos para su erradicación, a la vez de construir un modelo agrario para reemplazarlo. Sin embargo, este acuerdo ha sido irrespetado por el gobierno sistemáticamente, el cual ingresa a los territorios a erradicar de manera unilateral, inconsulta y violenta, usando incluso la fumigación con glifosato. En los meses venideros veremos las consecuencias que tendrá sobre la población rural el llamado Plan Colombia 3 o Colombia Crece, como lo muestra el gobierno. Como resistencia ante esta realidad, distintas comunidades y actores sociales acuden ante los jueces en procura de protección contra el proceder gubernamental, los que han fallado varias tutelas a su favor, entre ellas la emitida el pasado 20 de agosto, que protege a las comunidades de 3 municipios del norte caucano. Veamos lo que nos indica sobre el particular Alirio Uribe, abogado integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Efectivamente, varias comunidades presentaron una acción de tutela para que paren las erradicaciones forzadas. Esa tutela se presentó por parte de la COCAN, por parte de organizaciones campesinas de Cajibío, por parte de CEALDES, de ANSOR, también del colectivo de abogados y de muchos otros ciudadanos que habitan en esta región del país, por cuanto se consideraba que el Ejército Nacional, que pues varias instituciones estaban haciendo procedimientos de erradicación forzada y que estos procesos se estaban haciendo sin respetar el debido proceso, sin respetar los derechos de información y de participación de las comunidades, y se produjo este fallo en segunda instancia. En primera instancia se había negado, y básicamente lo que dice el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca pues es lo siguiente. Primero, constata que las comunidades de los municipios de Caloto, de Cajibío y Piamonte han tenido históricamente la voluntad de acogerse a la política pública de sustitución voluntaria de cultivos. Esa política pública está derivada de los acuerdos de paz y por lo tanto lo que hace el Consejo de Estado, el Tribunal Contencioso del Cauca, es mirar cuál es la prioridad desde el punto de vista del acto legislativo 02 del 2017 y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y concluye que efectivamente antes de aplicar la erradicación forzada violenta se debe priorizar la otra política, que es la política de la sustitución voluntaria y concertada con las comunidades. Por lo tanto, se establece que para que pueda haber erradicación forzada, primero hay que agotar el proceso de sustitución voluntaria. Si hay incumplimiento por las comunidades frente a los acuerdos de sustitución voluntaria o no hay acuerdos, entonces se pasaría al otro procedimiento. Y ese otro procedimiento, que es la erradicación forzada, debe estar precedida de un debido proceso que implica procedimientos de información, procedimientos de participación y de tener una, digamos, concertación con las comunidades para que proceda la erradicación forzada. En el presente caso, pues no se han cumplido con los acuerdos de sustitución, no se ha agotado el procedimiento de sustitución voluntaria, por lo tanto, no podría pasar la erradicación forzada. Al final, se encuentran violados entonces los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de información y al derecho de participación de las comunidades. Obviamente allí se hacen muchos análisis sobre lo que nosotros presentamos con las comunidades, las evidencias de los atropellos y demás, y como consecuencia de eso se declaran violados esos derechos fundamentales. Se da la orden de que si se va a proceder a hacer una erradicación forzada tienen que agotarse el debido proceso y los procedimientos que mencioné, y se ordena la suspensión de manera inmediata
de las erradicaciones forzadas para estos 3 municipios del Cauca. Quiero pues también contarles que están en curso otras tutelas de otros departamentos, de Córdoba, de Nariño, etcétera, porque consideramos que en todas estas zonas del país se ha venido haciendo esta práctica de la erradicación forzada violenta, que hoy en Colombia se ha vuelto una nueva matriz de violencia y una nueva matriz de violación de derechos humanos. Los campesinos y los habitantes de estas zonas, indígenas y demás, han estado de manera permanente denunciando cómo se han cometido atropellos, golpizas, disparos, muertos, detenidos, se han quemado casas, etcétera, dentro del marco de esa erradicación forzada violenta. También es importante que ustedes sepan que para el caso del pueblo Agua, que está en Llorente, cerca a Tumaco, nosotros ya habíamos ganado otra tutela porque allí se mató en un proceso de erradicación un indígena y allí no se hizo consulta previa. Y allí también logramos que en una decisión de tutela pararan la erradicación frente al resguardo Inda Salaveta, porque allí pues se presentaron esas irregularidades y allí se tutelaron más derechos. No solamente se tuteló el debido proceso, el derecho de participación, la consulta previa, sino también la propiedad privada y el derecho que tienen estos pueblos a existir. Entonces, es importante porque de esta manera lo que nosotros queremos es que se cumplan los acuerdos de paz y se le dé prioridad al punto 4 sobre sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Está más que al descubierto que la violencia en este país nos la han impuesto como vía para mantener poderes locales que permitan la acumulación de tierras, el dominio y el control sobre la economía y los intereses del narcotráfico, así como a los negociantes dueños de los grandes capitales del país que transan nuestros recursos con el exterior. Intereses geopolíticos y de control social que extraen los recursos públicos que deberían ser invertidos en la salud pública de todos los colombianos, en vez de ser la caja registradora que lucra a los especuladores de la vida. La esperanza vive a lo largo del país y se expresa de distintas maneras en las comunidades, pese a la intimidación y al riesgo que significa levantar la voz en medio de un Estado perpetuador y cómplice del abandono y la violencia en los territorios. Que quede claro que las problemáticas en nuestro país van mucho más allá de los narcos o de las guerrillas y que incluye a los mismos que impulsan hoy el nuevo Plan Colombia 3 bajo la etiqueta de Colombia Crece. No olviden enviarnos sus aportes y comentarios para que entre todos sigamos construyendo canales de comunicación alternativos como La Vacuna, su antídoto semanal contra la desinformación.